Evaluación del nervio ciático. Se usa para probar los movimientos y la sensibilidad mecánica de las estructuras neurales. Posición del paciente en supino con estructuras alineadas. Posición del evaluador de pie con las piernas separadas, situada a la altura de la rodilla del paciente del lado de evaluar, mirando hacia craneal. Sujeción de las manos. Mano distal. Sujetar la cara posterior de la pierna del paciente a nivel del tercio distal, proximal al tobillo. Mano proximal se coloca sobre la cara anterior de la rodilla, ya sea inmediatamente distal a la rótula. Ejecución. La extremidad se eleva con suavidad y se monitorizan detalladamente los síntomas. Es fundamental durante el movimiento que el fisio evite cualquier flexión de rodilla. Prueba para nervio sural. Posición del paciente en supino colocado en diagonal y la cabeza lo más cercana posible en la línea media. Posición del evaluador de pie con las piernas separadas mirando hacia caudal. El tronco inclinado hacia caudal. Sujeción de las manos. La mano distal debería ser colocada de modo tal que pueda rodear el pie por su cara medial, pasando los dedos por la planta del pie hasta la cara lateral. La mano proximal se ubica en la cara posterior de la pierna y la sostiene manteniendo la extensión de rodilla. La ejecución y secuencia. Se realiza una dorsiflexión e inversión, luego una elevación de la pierna recta, y de ahí la prueba se completa en un movimiento en el que el fisioterapeuta transfiere su peso del pie anterior al pie posterior. Prueba neurodinamica peroneal. Posición del paciente supino colocado en diagonal. Posición del evaluador de pie con las piernas separadas, mirando hacia caudal, con el tronco inclinado hacia caudal. Sujeción de las manos, mano distal por debajo de la superficie plantar del pie, de modo que al realizar la flexión e inversión plantar, los dedos del fisioterapeuta se puedan situar por encima de los dedos del pie del paciente. Luego la mano proximal se coloca sobre la cara anterior de la meseta tibial para mantener la rodilla en extensión y evitar la rotación interna de la tibia. La ejecución es sencilla: una flexión de tobillo o inversión plantar, flexión de pie y dedos, elevación de pierna recta, la cual se realiza con el brazo distal del fisioterapeuta. Prueba neurodinámica mediano 1. Se realiza ante una sospecha de un componente neural en un dolor u otro síntoma. Posición del paciente en supino, hombros rectos en relación en el borde de la camilla y cuerpo recto. Posición del evaluador, de pie mirando en dirección cefálica y paralelo al paciente. El pie cercano se adelanta. Sujeción de las manos, mano proximal por encima del hombro del paciente utilizando como apoyo los nudillos y el dorso de los dedos, para evitar que la escápula se eleve. Luego el evaluador se apoya firmemente sobre los nudillos y mantiene la muñeca y el codo rectos. Mano distal sujeta la mano con agarre en pistola con el pulgar del paciente extendido. Los dedos del fisioterapeuta rodean las articulaciones metacarpofalángicas. Ejecución. Se realiza una abducción glenohumeral, si es posible de 90 grados a 110 grados en el plano frontal. Luego una rotación glenohumeral externa. Después una supinación del antebrazo y extensión de muñeca y dedos. Y por último una extensión de codo sin producir una aducción glenohumeral. Prueba de mediano 2. Sirve para explorar las raíces nerviosas cervicales inferiores de los nervios raquídeos asociados al plexo braquial y al nervio mediano. Posición del paciente en supino con el hombro al borde de la camilla, el brazo al lado de la camilla con el codo en flexión del 90 grados. Y el fisioterapeuta debería estar de pie con las piernas separadas y la pierna proximal adelantada mirando en dirección caudal. Sujeción de las manos. Mano proximal sujeta el codo del paciente pasando su antebrazo por encima del abdomen del paciente sin apoyarse en él. Mano distal sujeta la mano del paciente palma con palma, enganchando su pulgar por detrás de las articulaciones metacarpofalángicas. Ejecución: depresión escapular, extensión de codo hasta una amplitud variable, luego una supinación, rotación externa en el plano horizontal y después una extensión de muñeca y dedos. Prueba neurodinámica para el nervio cubital. Posición del paciente en supino. Posición del evaluador, de pie con las piernas separadas, mirando en dirección craneal, pie cercano adelantado y la cadera cercana al paciente. Sujeción de las manos. La mano proximal va por encima del hombro del paciente utilizando como apoyo los nudillos y el dorso de los dedos, para evitar que la escápula se eleve. Luego la mano distal sujeta la mano del paciente con agarre en pistola, con el pulgar del paciente extendido. Luego, la ejecución y secuencia. El paciente empieza en extensión de codo, manteniendo discreta abducción de hombro. El fisioterapeuta produce la depresión del hombro del paciente, una extensión de muñeca y dedos, acompañadas de pronación del antebrazo, y de ahí realiza una flexión de codo. El fisio produce la rotación externa pura de hombro en el paciente con ayuda de su muslo proximal y su mano distal.
De ahí se realiza una abducción glenohumeral. Prueba neurodinámica tibial. Posición del paciente en supino con el cuerpo alineado. Posición del evaluador de pie al lado del paciente a la altura de su rodilla, mirando en dirección caudal, con pies separados. Sujeción de las manos. Mano distal rodea la superficie lateral del pie debajo de la planta y su pulgar se arrastra sujetando el lateral del pie, lo que asegura la fijación. Mano proximal controla el movimiento de rodilla evitando la flexión. Ejecución o secuencia. Se realiza una dorsiflexión, eversión de tobillo y pie, y luego se realiza una elevación de la pierna recta a medida de que el fisioterapeuta endereza su cuerpo y se usa su brazo distal para producir el movimiento. Prueba neurodinámica pararradial. Posición del paciente en supino colocado en diagonal y el codo del miembro a evaluar está en 90 grados. Posición del evaluador de pie mirando en dirección caudal, piernas separadas y la superficie anterior de la cadera proximal del fisio contacta con la superficie superior del hombro del paciente, sin aplicar presión caudal. Sujeción de las manos, parecido al test 2 del mediano. Su mano proximal está sujetando el codo del paciente, la mano distal cubre la superficie posterior de la mano del paciente y sus dedos, quedando preparado para realizar una extensión de codos y una flexión de muñeca y dedos. Ejecución: depresión escapular, un ajuste de la tensión, luego una extensión de codo, después una rotación externa glenohumeral y pronación de antebrazo, de ahí una flexión de muñeca y dedos y por último una abducción glenohumeral. Prueba a realizar eslantes, posición del paciente sedente con el cuerpo alineado. Se le acercará una silla para que repose su otro miembro inferior. Posición del tratante lateral a la estructura al tratar. Mano proximal en la columna cervical, parte proximal. Mano distal en el antepié del paciente para realizar una dorsiflexión de tobillo. La ejecución del paciente realiza flexión cervical, luego una flexión de columna, dorsal y lumbar. El fisioterapeuta eleva la pierna al tratar realizando la dorsiflexión de tobillo. Finalmente, el paciente vuelve a la posición neutra de cervical para la diferenciación estructural. Prueba neurodinámica, peroneo interno y externo. Posición del paciente supino con el cuerpo alineado. Posición del tratante, piernas separadas mirando hacia el caudal del paciente. Mano proximal, cara anterior de la meseta tibial o cara anterior de la rótula para evitar una flexión de rodilla. Mano distal en el antepié del paciente para realizar eversión e inversión según corresponda. La ejecución del fisioterapeuta realiza una eversión y plantiflexión para el peroneo externo y una inversión y plantiflexión para el peroneo interno. Luego eleva la pierna sin realizar una flexión de rodilla y después baja lentamente la pierna.